Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar del anteúltimo signo del zodíaco. Obviamente estamos hablando de Acuario, un signo que es fijo y que además tiene una doble regencia, algo que muchos no saben, ¿no? Sí, y es cierto porque todos asociamos al signo de Acuario con su regente Urano, y es porque habitualmente los acuarianos mostramos más las características uranianas de esta energía. Pero nos olvidamos siempre de que es un signo que también está regido por Saturno, aunque habitualmente los exponentes de este signo tienden a rechazar un poco a Saturno y ya vamos a ver por qué. Pero como a modo de introducción, vamos a hablar un poco de las características que muestran habitualmente las personas acuarianas, ¿sí? Estamos hablando de la energía arquetípica, ¿sí? Puede ser de Sol, ascendente, luna, planetas personales, o también puede ser alguien, una persona que tenga una presencia fuerte de Urano en la carta natal, del planeta Urano que, bueno, es el que asociamos con estas características. Entonces, ¿cómo se muestran estas personas? La primera palabra que me viene a la mente es libres, ¿sí? Muestran una gran necesidad y ansia de libertad. De la mano de la libertad viene la independencia, porque para moverme y ser libre necesito capacidad de movimiento, ¿sí? Esos son valores muy indispensables y habitualmente no negociables para los acuarianos, ¿no? Y lo van a exigir en sus trabajos, en sus relaciones. ¿Qué es otra cosa que nos viene a la mente cuando hablamos de Acuario? Bueno, la capacidad de diferenciarme. Si yo no soy igual que el resto, me muestro distinto. Y de la diferenciación viene también de la mano a veces un poquito de rebeldía, ¿sí? Me rebelo a lo que está establecido. A veces esta rebeldía se me puede ir de mambo y me transformo en un rebelde sin causa. Y esto va a ser una polarización extrema de la energía acuariana. ¿Con qué más se relaciona o qué característica también suelen mostrar los acuarianos? Bueno, mucha capacidad inventiva, originalidad, novedad, ¿sí? Por supuesto, se caracterizan por su gran inteligencia. Estamos hablando del signo, del último signo de aire, ¿no? Entonces, esta inteligencia a veces está asociada como, o sea, pareciera como que les bajaran información, ideas locas y futuristas, innovadoras, desde el cielo, básicamente, como si su cabeza estuviese conectada con una línea directa a planos superiores de información, ¿sí? Y esto también, ¿qué requiere? De una gran rapidez mental, una gran capacidad de asociación mental, y esto también a veces lleva a que me polarizo demasiado en la mente, y le suele pasar un montón a los acuarianos, que nos vamos mucho a la cabeza y relegamos los sentimientos o desconocemos todos los impulsos humanos que pensamos que a nosotros no nos aplican y nos creemos que somos robots, ¿no? Pero bueno, siguiendo. Dijimos que Acuario habitualmente lo asociamos con su regente Urano, pero nos olvidamos que está regido por Saturno. Y la verdad es que son justamente los primeros en olvidarse, son justamente los acuarianos. ¿Por qué? Porque habitualmente se conectan muchísimo con la energía de Urano, ¿sí? De uno de sus regentes, que es el que les da esa necesidad de libertad, de rebelarse, de ser diferentes y qué sé yo, y se olvidan de rebelarse pero con los pies en la tierra, como les diría Saturno. Entonces niegan la parte estructural, esa parte saturnina, ¿sí? Esa parte que te dice mantener los pies en la tierra. ¿Y qué sucede cuando pasa esto? A ver, Acuario es un signo futurista, sumamente conectado con el colectivo, con el concepto de humanidad. Entonces, habitualmente lo que pasa con los acuarianos es que ven la realidad, ¿sí? Ven el sistema y dicen, esto no funciona, acá hay desigualdad, hay gente que pasa hambre, esto es injusto. No, no, no. Entonces me vienen como que me baja información a la cabeza y tengo ideas claras de que esta realidad debería ser distinta, de que el sistema debería estar establecido de otra manera. ¿Y qué le pasa a los acuarianos? Que se pierden en esa idea y se polarizan en la necesidad de esto no, o sea, se polarizan en el concepto de el sistema no funciona, tenemos que romper con esto, probablemente de una manera más revolucionaria, si estoy polarizado en el polo de la rebeldía, ¿sí? Tengo que romper con este sistema y tengo que instaurar uno nuevo. Lo que pasa es que si Acuario niega a su regente Saturno,
esta rebeldía no lo va a llevar a ningún lado. ¿Por qué? Porque va a ser un rebelde sin causa, va a quebrar con la estructura preestablecida para imponer una nueva, pero esa nueva va a estar fundada sobre pilares idealistas, ¿sí? Va a ser como una especie de utopía, algo que no funciona nunca, como el comunismo, ¿sí? Siempre que se lo instauró nunca funcionó, básicamente. ¿Por qué? Porque estaba plantado sobre cimientos que eran utópicos, que no eran reales. Lo que suele pasar con los acuarianos es que, por ejemplo, queremos instaurar un sistema como el comunismo, sentado, o sea, partiendo de la base de la bondad de todos los seres humanos. Y nos olvidamos de que todos los seres humanos tenemos una sombra, de que tenemos impulsos egoístas, impulsos más carnales. Entonces, claro, obviamente el comunismo no va a funcionar, porque siempre va a haber alguien que va a meter la mano en la jarra, por supuesto, porque es la tendencia humana. Pero Acuario, cuando no se conecta con Saturno, se olvida de esto y queda perdido en el ideal. Esos ideales que si yo no pongo los pies en la tierra, nunca van a tener sustento. ¿Cuál es otra cuestión a tener en cuenta si hablamos de la energía acuariana? Que es un signo que no está naturalmente conectado con las emociones y con la empatía. Es un signo que si bien siempre va en defensa del interés colectivo, siempre lo hace desde el plano de las ideas, desde el plano mental, no desde una empatía que sienta desde el corazón, ¿sí? Eso, Acuario a veces se cree más que es como que es un robotito, o le gustaría funcionar más como una máquina, olvidándose de todos los deseos, impulsos, necesidades del ego. Se olvida a veces de que es humano incluso, ¿no? Tampoco se conecta demasiado con sus necesidades como individuo, ¿no? Ni tampoco con las necesidades de los demás individuos. ¿Por qué? Porque está con la mirada puesta en el fin grupal. Y esto encierra sus peligros, ¿sí? A ver, Acuario tiene habitualmente convicciones muy fijas. Ellos suelen buscar la verdad absoluta, ¿sí? Y a veces piensan que la encuentran y que se la creen. Entonces ahí es como que pueden quedar incluso presos de sus ideales. Un acuario, a ver, todos hemos visto algún acuario de esos que parece un sábelo todo, ¿sí? Que mira como a los demás un poquito así como por encima del hombro, que muestra así como una especie de elitismo mental o elitismo del pensamiento, ¿sí? Como una especie de orgullo en el plano mental. Como siempre, estamos hablando de la polarización. Si yo como acuariana o acuariano me polarizo en el plano de las ideas, de lo ideal, ¿sí? Es como que corro el peligro de quedarme en ese ámbito, ¿sí? Sin tener la fuerza y la convicción para concretar esas ideas que yo tengo. Porque la fuerza de llevarlas a la realidad, ¿sí? La motivación para emprender ese camino, ¿de dónde surge? De integrar su opuesto complementario, que es el signo de Leo, y que Acuario tiende a rechazar muchísimo. Es sumamente común ver a la gente acuariana que detesta las cualidades leoninas, cuando no se dan cuenta en realidad que estamos hablando de dos polos opuestos, dos caras de una misma moneda, una misma fuerza vibratoria que simplemente está polarizada en dos polos que parecieran ser a simple vista incompatibles, pero que en realidad tienen más cosas en común de lo que piensan. Entonces, sin individuos potentes es imposible, ¿sí?, que se pueda avanzar a nivel colectivo. Y esto es algo que los acuarianos tienen que recordar una y otra vez, ¿sí? A ver, tengamos en claro acá. Se trata de equilibrar este eje, Leo-Acuario. Si yo me polarizo en el signo de Leo y me olvido de las cualidades acuarianas, ¿qué va a pasar? Que me voy a volver una especie de reina tirana, que quiere que todo el tiempo se haga su voluntad y que está solamente conectada con su deseo. Ahora, ¿cuál es la otra cara de esta moneda? Que me polarice en el signo de Acuario, ¿sí? Y me olvide por completo de Leo. Entonces, ¿ahí qué me pasa? Que me puedo volver un rebelde sin causa, ¿sí? A ver, me puedo quizás actuar constantemente de manera reactiva, ¿sí? Si la manada va para la derecha, entonces yo voy para la izquierda. Si la manada usa el pelo de color azul, yo lo uso de color rubio. Pero si lo usan de color rubio, entonces yo me tiño de verde. ¿Por qué? Porque quiero constantemente diferenciarme y lo hago a modo de reacción. Ni siquiera me pregunto ¿cuál es la motivación detrás? A ver, ¿qué es lo que yo realmente quiero expresar desde mi corazón? No, no me lo pregunto, simplemente reacciono por oposición a lo que hacen las masas, ¿sí?
También puede pasar que me mueva motivada por un dogmatismo, porque quedé encerrada en el plano de las ideas, pero esas ideas no las puedo bajar, no las puedo encarnar hacia mi corazón, ¿sí? Entonces me vuelvo alguien que siempre lleva la contra, que vive desde la reactividad, que vive desde el ego. Y sí, es así. No son únicamente los leoninos, los ególatras del zodíaco, sino que también son los acuarianos, por muy poco que les guste oírlo. Porque cuando yo me polarizo en ser el rebelde diferente, en mi orgullo mental, ¿sí? En que parezco saber más que los demás, sabérmelas todas, bueno, también eso es volverse tan ególatra como un Leo polarizado, básicamente, ¿sí? Es lo mismo que Acuario rechaza. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? En tener la capacidad de situarme en el medio, entre Leo y Acuario, en el medio, ¿sí? Sabiendo cuándo actuar desde el corazón, conectándome con con la vida que yo realmente quiero vivir, con lo que me motiva, ¿sí? Con lo que quiero mostrar desde mi esencia, no reaccionando simplemente y mostrando lo opuesto a lo que hacen los demás, no, mostrando realmente lo que yo quiero mostrar, aunque sea lo mismo que muestra mi compañero, ¿sí? Y además es la capacidad, ese ideal, esa capacidad de llevarlo y de implantarlo en la realidad con la fuerza del león, con la fuerza de mi corazón. Entonces, clave equilibrar este eje en los acuarianos y en los leoninos también, por supuesto, que deberían ver este video también. Mira. Otro tema que me gustaría charlar, ¿sí? Sobre la energía de Acuario, es que Acuario habitualmente vive por la humanidad, ¿sí? Vive por el colectivo y no se da cuenta de que al mismo tiempo la rechaza su propia humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su afán de ser objetivo, de ser un observador completamente abstraído de la subjetividad propia, ¿sí? Que le da su existencia en este plano dual, en su afán por trascender los sentimientos, por trascender los impulsos propios de la carne humana, ¿sí? Se olvida de que es eso, justamente, es humano, ¿sí? Es humano, no es un robot, no es una máquina. Entonces, ¿qué suele pasar? Que los acuarianos rechazamos los propios sentimientos, también lo de los demás a veces, ¿no? Pero empecemos por casa, rechazamos los propios. ¿Qué más rechazamos? La sexualidad, los deseos, los impulsos inconscientes, el ego, ¿sí? ¿Sí? Es esclavo de su propio apego a la libertad. Es como que Acuario vive en un enfrentamiento constante entre lo biológico y lo racional. Y ni nos imaginemos si tenemos, por ejemplo, una luna en Acuario con un sol y ascendente en Piscis, por ejemplo, ¿no? Una luna que pide desapego absoluto y un ascendente y un sol que dicen necesito simbiosis y sentir todo lo que pasa a mi alrededor. Imagínense cómo va a estar sufriendo esa luna y activando su mecanismo lunar, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que Acuario rechaza por completo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se produce este rechazo? A ver, en cierto punto está bueno y el problema surge como todo cuando nos polarizamos hacia un extremo de la energía. Pero Acuario en realidad no es que quiera rechazar, o sea, en la esencia no es rechazar por completo estas cuestiones, sino simplemente tener la capacidad de desapegarse un poco de los sentimientos, desapegarse un poco de los deseos de su ego. ¿Por qué? Para ver la realidad de manera un poco más objetiva, ¿sí? Como un observador consciente, para de esa manera poder innovar desapegado de los motivos o de las motivaciones propias de la carne del ser humano. Lo que pasa es que si nos polarizamos y directamente denostamos por completo el mundo emocional, los sentimientos, los deseos y nuestro ego, entonces nuestro corazón también en algún punto, es como que vamos a vivir vacíos. No podemos ser seres humanos felices si rechazamos partes nuestras, ¿sí? Si no nos conectamos con nuestra propia humanidad. Entonces, no podemos tampoco tener una empatía real por el colectivo, por los seres humanos, ¿sí? Si no somos empáticos con nosotros mismos, ¿sí? Tampoco vamos a poder ser libres, porque, a ver, Acuario se apega un montón a la libertad, ¿no? Entonces a veces no se quiere atar a relaciones, no se quiere atar a un trabajo, no se quiere atar a situaciones, cuando en realidad tampoco podemos ser libres si somos esclavos de nuestro propio apego a nuestros ideales, ¿sí?
Yo no puedo ser libre si estoy rechazando partes mías. No puedo ser libre si estoy boicoteándome relaciones, situaciones, me boicoteo trabajos estables porque tengo un apego, por ejemplo, al cambio o a la libertad. Entonces, de alguna manera no estoy decidiendo desde la libertad, sino desde el apego que me motiva a actuar de cierta manera o de otra. Entonces, esto es algo clave de charlar porque es un concepto que primero que Acuario tiene muchísimo apego a la libertad, pero el problema es que esta libertad se confunde el concepto mismo de lo que significa. Porque ser libre no es poder hacer siempre lo que quiero, cuando quiero, en el horario que quiero, sin ataduras de agenda. Ser libre es liberarme de mis propios apegos. Y ese es el significado trascendental del signo de Acuario, ¿sí? Yo puedo tener la agenda completamente liberada y hacer lo que quiera con mi tiempo y nunca tener una pareja, pero no voy a ser libre en tanto mis acciones estén motivadas por apegos inconscientes que no estoy pudiendo reconocer ni ir a ver. Y estos apegos los tenemos todos, ¿sí? Lo que pasa es que cuando no queremos verlo, nos dominan, ¿sí? Somos títeres de nuestro inconsciente. Entonces, clave para evolucionar esta energía es animar a conectar la mente con el corazón, la mente con las emociones, ¿sí? Si no, no vamos a estar viviendo en libertad, vamos a estar viviendo un autoengaño. Ahora, justamente de este engaño del que estamos hablando, donde más se evidencia es en el plano de las relaciones. ¿Por qué? Porque por un lado está buenísimo, ¿sí? Los acuarianos es como que necesitamos mucha libertad, mucha independencia, no queremos estructuras fijas, ni en las relaciones, ni en el trabajo, ¿sí? No toleramos sentirnos atados. Y en cierto punto eso está muy bien y es súper válido. Lo que pasa, como todo, es que cuando esta energía se va de mambo, ¿sí? Y nos polarizamos en el miedo al compromiso o en el boicot de nuestra estabilidad, ¿dónde está la evolución? ¿Sí? En darme cuenta de que no soy un robot, no soy una máquina. Por más que me guste o no me guste, soy un ser humano y mi alma decidió encarnar en este plano y en esta forma por algún motivo, para experimentarse a sí misma de esta manera, ¿sí? Entonces, por más que no me guste, ser valiente implica animarme a ver mis sentimientos y aceptar mi propia humanidad, ¿sí? Entonces, ahí surge el don acuariano, que ¿cuál es? Una capacidad innata, ¿sí? De sentir, pero sin perderse en la emoción. Es el equilibrio justo, ¿sí? Y una objetividad para poder desapegarse de sus apegos y que ya no lo dominen más. Pero recordemos, si yo me estoy movilizando en mi vida, constantemente motivado por mi apego a la libertad, a un falso concepto de libertad, entonces en el fondo sigo siendo un esclavo que se cree libre, pero no más que un esclavo. Quedamos atrapados en un agujero negro de cambio constante, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos pasa? Que nos cuesta mantener una relación estable por mucho tiempo. A veces sufrimos, ¿no? Porque, a ver, no es que nosotros, si tenemos, no sé, por ejemplo, la luna en Acuario, no es que solamente somos luna en Acuario. Tenemos otros planetas, otras energías en la carta natal que probablemente quieran algo distinto, que sí quieran relacionarse en intimidad, tener una cierta estabilidad, tener una cierta calma. Entonces, va a haber partes nuestras que si nosotros estamos polarizados viviendo desde esta energía descontroladamente, va a haber partes nuestras que no vamos a estar viviendo, que se van a resentir, ¿sí? Porque se van a estar, me voy a estar autosaboteando una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa cuando esta energía se va de mambo? A los acuarianos a veces les cuesta un montón proyectarse en una relación estable por mucho tiempo, ¿sí? Les da pánico sentir que la cosa se pone un poco así como muy íntima, ¿sí? Suelen habitualmente, muy común, que se sientan ahogados por su pareja, ¿sí? Y acá es clave entender que esta falta de compromiso o este miedo al compromiso, en el 90% de los casos suele ser un boicot interno, ¿sí? Un auto boicot. Entonces, siempre va a haber una parte mía que sí va a tener ganas de relacionarse en intimidad, que va a querer estabilidad, ¿sí? Pero yo también le tengo pánico al encierro desde cuando me polarizo desde Urano o desde Acuario. Entonces me saboteo mis propias relaciones, me saboteo mi propia estabilidad, ¿sí? Y el problema es que cada vez que rechazamos una parte nuestra, estamos constituyendo sombra, estamos creando sombra, que recordemos que ¿qué es? Es esa bolsita, ¿sí? De cosas que
de energías que son nuestras, pero que no queremos reconocer en nosotros mismos, energías, deseos, cualidades, capacidades, dones. Entonces tiramos todo en la bolsita de la sombra y esa sombra, bueno, se va inflando, es como una olla a presión que cuando destapamos explota. ¿O qué hacemos? La proyectamos en el mundo externo, que nos va a devolver personas y situaciones que nos van a traer a modo de espejo, nos van a reflejar probablemente de manera amplificada estas energías que son nuestras, pero que no estamos reconociendo y que no estamos viviendo con conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que probablemente me sienta muy atraída, si me estoy polarizando en la libertad y el no apego acuariano, me voy a sentir muy atraída por parejas que van a ser lo opuesto, que van a ser o muy emocionales, o van a ser dependientes a nivel emocional, o que van a necesitar una simbiosis. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde reside la evolución? Bueno, como siempre, en ir, animarnos y ser valientes e ir a ver hacia adentro esas partes nuestras que estamos negando, ver nuestra propia vulnerabilidad, conectarnos con nuestro niño interno, entender que porque tengamos sentimientos no vamos a ser menos evolucionados, ¿sí? Hay que rescatar esa humanidad que perdimos, ¿sí? Y aceptar que el universo es más sabio que nosotros. Si encarnamos como humanos y no encarnamos como robot en esta vida, es por algún motivo. Esto es un aprendizaje de humanidad que nos libera en algún punto, ¿sí? Un aprendizaje de humildad. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Creo que me quedó un poquito largo, pero bueno, siempre que hablamos de los signos transpersonales va a ser así porque la carga de información es muchísima. Les dejo un besote enorme, les recuerdo suscribirse al canal si aún no lo hacen. Voy a estar muy prontito subiendo un curso súper completo, abierto del ascendente, ¿sí? Donde vamos a estar hablando del ascendente signo por signo y entendiendo de qué se trata este concepto y cómo nos influye en crear la vida que queremos vivir. Les dejo un beso enorme, recuerden también seguirme en Instagram, dejarme los comentarios y las propuestas que les guste. Bueno, nada, hasta aquí llegamos. Eso es todo, se me está haciendo de noche, ya Florencia no se ve, se ven solamente las luces espejadas en el vidrio, así que un besote enorme y nos vemos en el próximo video.